marzo. El único punto es la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Aquí, como habrán observado, se presenta un informe por parte del secretario que concluye el conflicto entre derechos de los corporativos y de forma derivada de los responsables de emitir los informes correspondientes y cuya resolución se plantea mediante convocatoria de sesión extraordinaria. Asimismo, tal conflicto conlleva la toma de razón del informe que se presenta y el carácter inconcluso del expediente y, en consecuencia, de la irregularidad en que incurriría el acuerdo correspondiente, sin perjuicio de estos comenzando las medidas de negociación acerca de la posibilidad de la subsanación. Quiere decir que los convocantes del pleno tendrían que haber aportado una documentación que no consta y que además hacen referencia en la propia convocatoria. Entonces, esto lo que hace es que pudieran dar, luego, caso de seguir adelante esto, que pudiera darse por nulo en un juzgado, devolverlo aquí y pedir esa documentación y pedir la subsanación y todo eso. Sí. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Sí, hemos tenido constancia después del estudio del expediente del informe del señor secretario del 9 de marzo. En ese informe se hace alusión a ese presunto, bueno, digo presunto porque es la opinión de la Secretaría, del secretario, que nosotros en Izquierda Unida no compartimos, entre lo que pudiera ser la colisión en cuanto a lo que se razona en ese informe, falta de documentación y el derecho de los 10 concejales que piden la convocatoria del pleno a los derechos de participación política. Nosotros, cuando nos pusimos en contacto con los compañeros del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Compromís, la idea era, de cara a cumplir el quórum, presentar toda la documentación de cara a, como dice en el expediente, si ustedes han tenido ocasión de leerlo, poder hacer uso de una figura jurídica que se introdujo a través de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979. Esa reforma en 1999 lo que hacía era facultar a los ayuntamientos, incluso a las diputaciones provinciales como entidades locales, en el caso en que una administración con competencias en materia local, una comunidad autónoma o el Estado, regulasen a través de ley ordinaria o de ley orgánica alguna cuestión que pudiera afectar a su ámbito constitucionalmente reconocido, los ayuntamientos tenían la posibilidad de elevar, si se cubren con las mayorías respectivas, un recurso en defensa de la autonomía local, que, como os digo, es una de las novedades de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 1999. El señor secretario considera que falta documentación. Lo cierto es que después de hablar con los compañeros portavoces, nosotros, primero, hay dos escritos, el primero de ellos en el que pide la convocatoria del pleno y el segundo donde como proponentes pedimos que se inicie la tramitación para la formalización del conflicto de defensa de la autonomía local que les acabo de explicar. En un segundo momento pedir dictamen del Consejo de Estado conforme establece esa propia ley orgánica del Tribunal Constitucional y a continuación, en el caso de que se apruebe este recurso, facultar y encomendar al alcalde para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos. Lo que nosotros pretendemos hacer con este recurso es tener un debate sobre la totalidad de la ley. Nosotros consideramos, los 10 proponentes, que la ley en su conjunto, en la ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados, lesiona gravemente principios constitucionales. Por eso es un recurso que se plantea ante el Tribunal Constitucional, plantea el artículo 104, pero estamos en el punto. No, lo que estoy haciendo es justificar por qué nosotros no estamos de acuerdo con el informe. En este caso, les estaba intentando explicar que, a nuestro juicio, esta ley que reforma la Ley de Bases de Régimen Local, ya se ha aprobado y está en vigor, lesiona el artículo 139 y 140 de la Constitución. Además, en el desarrollo también de la ley se lesionan algunos principios que vienen regulados en el título 8 de la Constitución española en cuanto a comunidades autónomas, ¿no? También lesiona la capacidad de las comunidades autónomas de regular materias de régimen local. Creo que el informe del secretario sí que pone claro que, a pesar de lo que él indica, se puede seguir con la tramitación si los corporativos estamos de acuerdo en que así sea. No es una cuestión formal, es decir, les estaba explicando a ustedes que lo que
lo que pretendemos nosotros es que tengamos un debate y, fruto del debate político, de las argumentaciones políticas que demos para argumentar que es una ley que lesiona los ayuntamientos, a posteriori que se eleve ese recurso. Pero bueno, ya les digo que a pesar de que es un informe o una opinión cualificada porque es un técnico, nosotros las argumentaciones jurídicas que da el señor secretario no las compartimos. Luego se podrá estar o no de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en las circunstancias técnicas o las características técnicas que da el secretario para considerar que se pudiera caer en una nulidad en un proceso posterior. Pero bueno, yo creo que debe prevalecer el derecho a la participación política porque está toda la documentación en el expediente y de lo que se trata es de que tengamos un debate colectivo, todas las fuerzas políticas con representación en este pleno y luego que se llegue a una votación, si no es posible llegar a un consenso, de cara a presentar este recurso. Muy bien. Pues, sí. Sí, una cuestión también, gracias, señor alcalde. Con independencia de que se debata, quién se va a negar a debatir, ya lo ha dejado también claro el alcalde, no en esta ocasión, en otras, cualquier punto, pero lo que sí que está claro, que nos ha explicado usted, o ustedes, los 10 concejales de la oposición, de grupos políticos que no forman parte del gobierno, no nos han dejado claro, como solicitantes de este pleno, es, si viene el 26 de febrero, el 27 de febrero, ya el señor secretario advertía, no aportando ese texto justificativo de las causas de interposición, del texto al que hacen ustedes referencia 2 días antes, con la solicitud de la convocatoria del pleno, la conclusión, que es lo que no nos ha explicado todavía, señor Vilar, es requerir la subsanación de la solicitud referida aportando la documentación justificativa de la propuesta que se indica en el mismo. Mi pregunta es, ¿por qué ustedes, los 10 concejales de la oposición, no han aportado esa documentación que se les pidió hace 2 semanas? Gracias, señor alcalde. Sí, si me lo permite, brevísimo. No, comentar al señor Román que ya dijimos en el anterior pleno ordinario que no estamos de acuerdo, al menos desde Izquierda Unida, en el instrumento que utilizaba el señor secretario para ponerse en contacto con los grupos, que no era una providencia, sino una comunicación. Son unas cuestiones muy técnicas. Pero luego, a continuación, ese diagnóstico técnico jurídico que hace el señor secretario se podrá compartir o no. Yo no soy de la opinión, al menos yo sí que lo he comunicado al resto de compañeros que hemos presentado escrito, que haya que subsanar nada. Después de haber estudiado, entendemos la preocupación y creo que está en el ámbito de sus competencias de trabajo que el señor secretario tenga que hacer todos los informes que considere conveniente, pero nosotros, después de esa comunicación, no creímos conveniente que haya que subsanar nada. Aún así, agradecemos una vez más el hecho de que el secretario, según su juicio, se haya puesto en contacto con nosotros para comunicarnos este extremo, pero nosotros no queremos que haya nada que subsanar, porque de lo que se trata es de articular un debate político que permite esta figura jurídica del recurso en defensa de la autonomía local. Luego ya el Pleno, como máximo órgano a nivel municipal, será el que tendrá que determinar, en función de las opiniones que dé cada uno de los grupos, si finalmente se decide presentar este recurso o no. Nosotros entendemos y partimos de la base que, como es una ley que ha sido desarrollada por el gobierno de Mariano Rajoy, ustedes puede que no voten a favor, es decir, que no prospere por la composición numérica de este Pleno, pero que en esa cuestión tan técnica nosotros no estamos de acuerdo, y creo que es lícito que si uno políticamente no está de acuerdo se pueda apartar del dictamen preceptivo pero no vinculante del informe del señor secretario, que es lo que yo estoy diciendo. Gracias. Muy bien, Gracias, señor alcalde. Sí, vamos a ver. Con independencia de eso, y dejando claro que lo que ha aportado el secretario no es ningún capricho, es obvio, la solicitud del secretario nace precisamente de su solicitud, la de ustedes, que dice, de acuerdo al texto que se apunta. No han apuntado ningún texto, no solo no lo han apuntado, sino que en 2 semanas no lo han subsanado como se solicitó. Entonces, creo que su aclaración, su explicación, señor Vilar, carece de contenido. Gracias. Sí, yo quisiera decir ahora, al respecto de esa cuestión inicial, es decir, últimamente estamos acudiendo en algunos plenos donde cualquier iniciativa o una iniciativa política de la oposición o un planteamiento de la oposición en cuanto a funcionamiento o sobre la forma de tomar decisiones, etcétera, lo que sabe, en vez de haberse un debate político, lo que se está viendo pues es un debate jurídico o un debate normativo o jurídico administrativo. Y voy a decir por qué.
a nuestra manera, independientemente de que, como no es la primera vez, y no solamente los papeles de la oposición, los papeles electorales del ayuntamiento, a veces el corta y pega, o que se introdujan fechas erróneas, suele ocurrir, lo cual no llega a justificar nada, simplemente puede ocurrir. De hecho, la interpretación, por ejemplo, de la frase de esa junta es, pues, yo puedo interpretarla, que una cosa es la petición del pleno, de acuerdo con la ley, la derecha pedir 3 plenos al año, un tercio de los concejales, y en el momento de esa junta, o en base al texto de esa junta, el referido es por qué pedimos el pleno, van a hacer uso del derecho para iniciar la tramitación. Yo creo que la primera frase ya lo dice todo, es el inicio de una tramitación, de un procedimiento, porque de hecho, ni tan siquiera el aprobar aquí, si se aprobara esta iniciativa, no significa ni la propia denuncia de hecho, con lo cual no es que es un expediente finalista donde se inicia, se aprueba y entonces ya está completado el expediente y ya se inicia una denuncia, ni tan siquiera es así. ¿Por qué? Porque el acuerdo plenario lo que hace es iniciar la tramitación a través de una, como dice el escrito, una procuradora, que ni tan siquiera en ese momento es la denuncia, porque primero hay que elevar la consulta al Consejo de Estado. El Consejo de Estado hasta el día 30 de marzo hay plazo para presentarla. El Consejo de Estado tiene otro plazo para hacer un informe no vinculante, y a partir del informe del Consejo de Estado, entonces, de nuevo, los que toman la iniciativa de presentar la denuncia tendrían la posibilidad incluso de variar la denuncia inicial que se hace en base al propio informe del Consejo de Estado. Y ahí es donde empezaría realmente la denuncia. Es decir, eso es un proceso muy complejo, hay mucha jurisprudencia al respecto. Ahí incluso plantea la posibilidad de que, en el caso de que una vez hecho el dictamen del Consejo de Estado, se plantea si de nuevo los ayuntamientos que iniciaron los trámites deberían o no reunirse de nuevo para, una vez visto el Consejo de Estado, positivo o negativo, el seguir con la denuncia. Hay otra parte del Consejo del Tribunal Constitucional que establece que no es necesario. De hecho, lo que se trata con el cambio de la ley en el 99, como decía el compañero de Izquierda Unida, es para evitar, como ya ocurrió en un caso de que una ley, el Tribunal Constitucional entendió que no atendía necesariamente al número de municipios, que creo que eran 1.600 y pico, y más un número que equivaldría a unos cuantos millones de habitantes, no me acuerdo ahora mismo de cabeza, 6 o 7 millones de habitantes, porque representan a 6 o 7 millones de habitantes, etc. Es decir, todo eso, al final, es el ayuntamiento de mayor número de habitantes el que haría de representante de todos los ayuntamientos que iniciaron el trámite para hacer el posicionamiento público o de la denuncia pública sobre los textos que se quieran denunciar. Entonces, sin entrar a más cuestiones, que yo no soy técnico ni abogado ni especialista en derecho constitucional ni administrativo, ni tan siquiera administrativo. Yo voy aprendiendo estos aspectos conforme voy leyendo, incluso aprovechando de manera positiva el informe del secretario. Efectivamente, el informe del secretario viene a decir que incluso es un defecto subsanable. No solamente es un defecto, es que sea, o sea, el secretario, creo que con buen criterio, él lo que hace es decir, en el funcionamiento, o sea, son como 3 elementos. Uno, el elemento ordinario, es decir, el tema de la plena y precisa, mayoría absoluta, precisa de informe del secretario. El secretario entiende que no tiene toda la documentación para poder hacer el informe y por eso manifiesta que está inconcluso. Con lo cual, como dice la ley, la norma general de asuntos generales del ayuntamiento, dice que aquellos aspectos que no son los informes que no están conclusos pueden caer en una irregularidad y que tal. Pero ese es un escenario, por decirlo de alguna manera, en la parte normal. Luego está la otra parte, y es que efectivamente no es necesario que vaya el informe, igual que ocurre, por ejemplo, en los asuntos que vienen a la plena sin pasar por comisión. Teóricamente no estarían conclusos, sin embargo, sí que se permite que una vez visto
en el pleno municipal, vuelve a comisión y se da cuenta del acuerdo municipal, pues como la comisión es vinculante, sin embargo también podría haber una contradicción. Es decir, va a pleno un asunto que no ha sido suficientemente, los grupos o los miembros de la corporación no han tenido condición suficiente para poder abordar o conocer en profundidad el tema que van a debatir en el pleno. Sin embargo, se permite la subsanación, una manera de decir, la subsanación que se aprueba en el pleno y luego se da cuenta a la comisión. Entonces, por eso, secretario, lo que hacen es poner a mi juicio, exponer una serie de funcionamiento normal de cómo debe haber ocurrido el accidente, pero al final el propio secretario establece incluso de que no es imprescindible cuando se trata de procesos a lo que es traída a la corporación el concepto de demanda o recurrida, en este caso que solo ha de producirse en el ejercicio inicial de las acciones y no para los sucesivos recursos de instancia. Que el informe o dictamen puede incluso formularse in voce, etc. Por lo que no ha dicho la jurisprudencia, lo que voy a decir es que es exigible, o sea, la jurisprudencia lo que pone el informe es que efectivamente al final tiene que haber un informe in voce, escrito o nota, cuando llegue el momento, ¿vale? Lo que no dice es que tenga que ser al principio, en medio, en cualquier caso tiene que ser al final. Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Vamos, lo que entendemos y hemos estado nosotros valorando. O sea, nosotros no queremos entrar a un debate jurídico que se nos va de las manos. Yo creo que aquí lo que de alguna manera estamos planteando es que hay una ley que se tramitó, ha sido publicada en el boletín oficial, del 30 de diciembre, que tiene vigor a partir del 31 de diciembre y que afecta a una serie de artículos, que es lo que entendemos que en el escrito, dependiendo de que se diga que se apunta el texto o no, está haciendo referencia a los artículos que afectan a la competencia de los municipios dentro de la ley de 27 de 2013, del 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Es decir, porque esto lo que hace es modificar la ley 7 de 1985 y entonces en los artículos, por ejemplo, 26 y 27, que habla de la autonomía local, perdón, de las competencias de los ayuntamientos. Entonces, ¿por qué damos por entendido que no era necesario adjuntar la fotocopia de la ley anterior con la modificación del BOE? ¿Por qué? Pues porque es obvio que estamos hablando sobre la autonomía local y por lo tanto con las competencias de los ayuntamientos. ¿Y qué? Pues en materia, como otra vez mencionamos, de seguridad sociales, en materia de educación, en materia de la OMI. Entonces, por eso entendemos que no es tanto el problema del hecho en sí, porque si la voluntad de la corporación municipal, por ejemplo, fuera iniciar, que además lo que dice es iniciar el trámite, pues si fuera esa la voluntad, pues entonces podríamos, si fuera necesario, la Secretaría, que es la experta en la técnica que más sabe este asunto, pues ya le daría, si hubiera que darle una forma más jurídica en cuanto a la hora de presentación de ese inicio de trámite. Que de hecho del acuerdo creo que se traslade a una cierta procuradora, porque es la que se está encargando a nivel de toda España de recoger los acuerdos plenarios de todos los municipios para presentar el paquete ante el Consejo de Estado. Es decir, que realmente no es tanto el problema si el informe dice que falta un informe o falta documentación, entendemos nosotros, sino más el hecho de decir, hay voluntad, como el otro asunto ordinario del ayuntamiento. Vale, señores, estamos hablando del inicio del trámite, siempre luego hay un periodo de reclamaciones o de presentar alegaciones y tal. Pues esto es lo mismo, es un inicio de un trámite que se tiene voluntad de hacerlo, se hace, se queda aportar alguna documentación, haría falta poner exactamente el artículo o las disposiciones adicionales. Por ejemplo, las disposiciones transitorias que afectan en concreto a los artículos 25 y 26, como es la disposición transitoria primera, la tercera y la 15ª, que realmente son las que hacen alusión a los artículos 25 y 26 de la anterior ley de régimen local respecto a sanidad, seguridad social, inspección sanitaria, etc. Pero eso ya sería, por alguna manera, montar el expediente jurídico para tal. Y nosotros generamos, señor alcalde, realmente, yo creo que, para no perder más tiempo, era más, es decir, pues, el Ayuntamiento de San Juan entiende que debemos presentar o no el inicio del trámite para intentar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si afecta o no a la autonomía local la ley de 27 de 2013.
Pues no, pues sí. Esa es mi opinión. Vamos a dar inicio al debate. Si les parece, emplean un turno cada uno y creo que será suficiente, no hará falta doble turno, porque sería volver a exponer los mismos argumentos. Yo creo. ¿Parece bien? Sí, sí. Con César. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Sí, bueno, ya hemos explicado las cuestiones técnicas en cuanto al procedimiento y a continuación, si les parece, vamos a pasar a lo que es el debate estrictamente político de esta reforma. Me gustaría empezar mi intervención recordando que el pasado mes de octubre, en el pleno ordinario, el Grupo Municipal de Esquerra Unida trajo aquí, a raíz del debate en el Congreso de los Diputados de la ley que ya está en vigor, una moción en la que pedíamos que como institución, como Ayuntamiento de San Miguel de Alacant, eleváramos una comunicación al Congreso de los Diputados del Gobierno de España diciendo que por los contenidos de la propia reforma no podía la institución estar de acuerdo en el contenido de esta reforma. Quiero recordar que esta moción contó con el apoyo del Grupo Socialista, del Grupo Compromiso y con el rechazo del Partido Popular. Yo en ese pleno intenté hacer un poco un resumen de los motivos por los que Esquerra Unida está en contra de esta reforma, ¿no? Una reforma que de manera eufemística se le ha denominado, ahora ya es una ley, pero en su momento en el trámite parlamentario se le denominó como anteproyecto de ley para la racionalización y la sostenibilidad de la administración local, ¿no? Son palabras que pueden tener un trasfondo positivo para numerosas personas, cuando nosotros consideramos que detrás de la palabra racionalización y la sostenibilidad lo que realmente se está buscando es una reforma a gran escala de la administración local. Y lo que es peor, desde nuestro prisma, una verdadera demolición de los ya mermados a día de hoy poderes democráticos locales. Nosotros consideramos, así el primer pilar importante de esta crítica política que le hacemos a esta ley que ya está en vigor, es que es una reforma que nos parece que supone un desmantelamiento de la democracia local. Es decir, el legislador ha hecho caso omiso a principios incluso constitucionales. La Constitución española, en el momento de redactarse, en el momento de organizar el Estado, reconocía tres áreas de influencia importantes: por un lado la Administración General del Estado, en un segundo momento la Administración Autonómica, y en un tercer escalón, un poco más alejado en cuanto a competencias, en cuanto a capacidad de desarrollar el poder político, la Administración local. Pero la Administración local, aún teniendo competencias normadas, sí que es una administración que tiene reconocido un ámbito exclusivo de autonomía a través de las competencias que la Ley 785 le reconoce. Esta reforma, nosotros creemos que supone un desmantelamiento de esas competencias, supone poner a la administración municipal, a las administraciones municipales, bajo la tutela de otras administraciones, con lo cual quedaría ese ámbito de autonomía quedaría claramente lesionado, ¿no? Esta reforma creemos nosotros que, a raíz de lo que les acabo de explicar, implica una recentralización y el control de lo local por parte del Gobierno central. Ya saben ustedes, y no es la primera ley que viene de la Unión Europea y que viene dictada, por así decirlo, de los grandes poderes económicos, que todo lo público supone un despilfarro, todo lo público tiene que estar controlado, y no las diferentes leyes que desarrollan el Tratado de Estabilidad Presupuestaria dicen que no tiene que haber, la deuda pública tiene que estar reducida al mínimo, con lo cual la capacidad de desarrollar políticas serias desde lo público queda seriamente constreñida y seriamente dañado, ¿no? Creemos que es una ley, Izquierda Unida cree que es una ley que ataca a las competencias y la autonomía política de los municipios, volviendo incluso a modelos preconstitucionales. En la etapa inmediatamente anterior a la Constitución Española de 1978 teníamos un sistema muy centralizado, donde los municipios estaban, a través de las diputaciones provinciales que ya conocen ustedes, claramente constreñidos a un ámbito de gestión prácticamente nula, ¿no? Luego la Constitución Española lo que hace es desarrollar esa base mínima de competencias, incluso dándole posibilidades a las comunidades autónomas de descentralizar a nivel de materia local a los ayuntamientos para que puedan dar efectiva respuesta a todas las competencias y ser, como se ha dicho siempre, la administración más cercana al ciudadano, ¿no? Esta ley queremos también que elimina el poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público. Queremos que fortalece la deriva autoritaria de criminalización de lo político, el alejamiento de la política de una población que cada vez está exigiendo más participación, más democracia y más transparencia, ¿no? Poner las competencias originariamente locales en manos de agentes
que la gente no puede ver o a la que la gente no puede quejarse, es una muestra más de una huida del derecho de acción política por parte de las administraciones, ¿no? Luego habla en muchos de sus artículos de clarificación de competencias, cuando lo que creo que quiere hablar es de reducción de esas competencias a la mínima expresión, un poco una oficina de atención pública reducida, ¿no?, que se quede en los ayuntamientos, ¿no? Luego también una cuestión que ha sido histórica en la demanda de Izquierda Unida a nivel de los foros municipales es de dotar de más competencias a los entes locales, y creemos que esta ley supone por parte del Gobierno del Partido Popular, en este caso en el Congreso con la ayuda del PNV, supone un ataque a esa descentralización que incluso nuestro Estatuto de Autonomía, que se pactó entre el PP y el PSOE en la reforma en 2006 a nivel valenciano, prevé materias importantes en materia de régimen local. Pues incluso esta ley no solo atenta a los ayuntamientos, sino que atenta a los estatutos de autonomía que quieren desarrollar la materia a nivel local, ¿no? Una cuestión que nos parece importante es que se habla de eliminar duplicidades y competencias impropias, pero lo que hace es eliminar competencias propias de los ayuntamientos en aspectos tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las comunidades autónomas o incluso a las diputaciones. Un pequeño paréntesis, si me lo permite: la Diputación es la única institución del Estado, de la organización del Estado, que no la eligen directamente los ciudadanos a través de elecciones periódicas, sino, como saben ustedes, después de las elecciones municipales y en función de la configuración de los partidos judiciales, son los propios partidos políticos los que deciden quiénes son los diputados provinciales que les van a representar en esa institución, que por cierto ha de ser una institución de apoyo a los ayuntamientos, sino una institución que sustituya a los ayuntamientos en las competencias que les tienen asignadas ya a la Constitución, ¿no? Luego, otra cuestión que afecta, por ejemplo, a la institución de la Secretaría se pretende recentralizar el funcionariado de la Administración local, ¿no? Los interventores, ya lo hemos dicho en alguna cuestión, sobre todo cuando ustedes trajeron aquí el plan de ajuste, los interventores tendrán control económico-financiero dependiente directamente del Estado. Es decir, no tienen por qué someterse a lo que es el interés del municipio, sino que reciben directamente instrucciones del ministro de turno, ¿no? Luego también San Joan es un municipio que tiene más de 20.000 habitantes, pero esta ley, aunque no nos afecte porque ya como les digo tiene más de 20.000 habitantes, es particularmente dura con el 71% de los municipios de España que tienen menos de 5.000 habitantes, que se podría disolver e incluso intervenir judicialmente en el caso en que no cumplan con los principios políticos de estabilidad presupuestaria que ya prevén a gran escala todos los tratados de la Unión Europea, ¿no? El 88% de esos municipios de España que tienen menos de 20.000 habitantes podrían perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones. Con lo cual, esos ciudadanos y ciudadanas que viven en ese ámbito de decisión política, las elecciones en las que participaran para elegir a sus representantes en los ayuntamientos quedarían completamente desvirtuadas, porque esos representantes no tendrían capacidad de actuación dentro de las competencias que les marca la ley, con lo cual estarían directamente intervenidos, ¿no? Nos parece luego, a nivel económico, a grandes rasgos, que es una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que introduce aspectos de política económica que siempre nos han asustado mucho a los miembros de Izquierda Unida. Es una ley que posibilita directamente la privatización de servicios públicos de primera necesidad, que la gente acude al ayuntamiento para solucionar sus problemas diarios, ¿no? Hay instrumentos financieros en esta ley, ustedes habrán tenido ocasión de leerla, que se convierten en un medio para recortar lo público y los derechos políticos de la ciudadanía en vez de potenciarlos. Siempre se habla de recortar y de limitar y no de ampliar, que es una de las cuestiones que siempre hemos venido insistiendo, ¿no? Se habla de favorecer la iniciativa económica privada y ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos en el artículo 135 de la Constitución, que se reformó con nocturnidad y alevosía en agosto de 2011 entre las dos principales fuerzas políticas del país. Esa reforma de la Constitución luego ha tenido como consecuencia una intervención directa en el ámbito del que estamos hablando, con lo cual esos debates políticos de los que a veces se habla, que bueno, usted trae aquí cuestiones que no tienen nada que ver con lo municipal, pues esta reforma del artículo 135 de la Constitución tiene una influencia decisiva de manera negativa sobre la capacidad de influencia a nivel político de los ayuntamientos de este país.
Luego, también creo que lo he dicho a continuación, se habla de eliminar duplicidades, pero no queda nada claro, porque detrás de esa voluntad de lo que se habla de desmantelar servicios públicos consolidados después de muchos años, ¿no? No hay ningún dato que avale el ahorro neto del que ha hablado el Ministerio de Economía y Hacienda, porque hay que decir que en el anteproyecto de ley, ya lo dijimos en octubre, el Gobierno de España no presentó una memoria económica. En principio, las memorias económicas son los instrumentos que justifican un recorte o que justifican la menor financiación o una reforma legal que impida tener a los ayuntamientos los instrumentos adecuados. Pues en este caso, importante, no hay ninguna memoria económica que justifique esta ley, ¿no? A continuación, también algunas cuestiones que me gustaría comentarles por encima es la cuestión de los servicios sociales municipales, los servicios educativos municipales, las políticas de igualdad, las oficinas de atención a la mujer, los servicios de orientación laboral y formación para el empleo, los servicios de salud municipal, la promoción de vivienda municipal, las oficinas de información a los consumidores. En esta ocasión pueden verse directamente afectados por esta reforma. Es decir, estamos hablando, como les digo, de originariamente un ámbito de actuación reducido. Los ayuntamientos siempre han sido los grandes olvidados en el diseño institucional o la arquitectura institucional de este país, y en vez de ir por la senda de dar más competencias o de dar más medios de financiación, lo que se hace es ir recortando paulatinamente hasta llegar a esta reforma de la ley, que lo que supone ya es el fin de la intervención de lo público desde lo municipal, ¿no? Creemos que no es una ley que se haya hecho pensando en el interés de la ciudadanía, sino es una ley que se ha hecho en un ambiente político, en unas circunstancias políticas de recortes generalizados en lo público. Los diferentes gobiernos autonómicos, el Gobierno de España y muchos ayuntamientos gobernados por el PP, que saben que al aplicar esta ley van a tener menos capacidad para influir en la política diaria, están ejecutando la agenda más dura del neoliberalismo en Europa, la agenda más dura que impide a un ayuntamiento endeudarse si es menester en cuestiones que lo consideren, llegando incluso, como dice la Ley Orgánica 2/2012 de conversión del Tratado de Estabilidad Presupuestaria en el ámbito español, llegando incluso a poder intervenir un ayuntamiento y disolverlo utilizando la legislación antiterrorista. No es algo que me esté inventando yo, sino que es una de las posibilidades que viene en esa Ley Orgánica, que también es un instrumento, uno de los tentáculos, junto con la reforma de la ley, que constriña a los ayuntamientos a perder más autonomía y a perder más capacidad de acción política. En un primer momento ya les advertimos, cuando estaba en trámite parlamentario la ley, me acuerdo que el señor Román dijo que había que dejar al Congreso de los Diputados que trabajara el proyecto de ley que presentó el Gobierno de España, porque a través del debate parlamentario se podían introducir enmiendas y se podrían introducir cambios a ese primer proyecto que presentó el Gobierno. Nosotros ya avisamos de Izquierda Unida de que éramos bastante pesimistas ante esta posibilidad de introducir enmiendas, porque lo que ha venido haciendo sistemáticamente el Partido Popular desde que ganó las elecciones en el Congreso es boicotear o aplicar el rodillo a todas las enmiendas, en este caso la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo de Izquierda Unida a esta ley. Y al final, como nosotros dijimos que se podía producir, al final el PP, juntamente a los votos del Partido Nacionalista Vasco, ha aplicado el rodillo y prácticamente no ha cambiado en ninguno de los artículos originarios del anteproyecto de ley, y ese anteproyecto de ley ya es plenamente aplicable. Por eso llevamos esa moción que les digo, ¿no? En definitiva, creemos que hay que hacer caso, o hay que dar virtualidad práctica a los consejos que se han venido pidiendo, se han venido desarrollando desde la Federación Española de Municipios y Provincias, donde están todas las fuerzas políticas, todos los representantes municipales de todas las fuerzas políticas. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que en el caso nuestro, la alcaldesa de Alcira, la máxima representante, ya dijo que había muchos aspectos de la ley, después de alguna que otra reunión que se ha tenido en ese órgano, que incluso ella misma le parecía preocupante. Alcira, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, es una ciudad parecida a San Joan en cuanto a población, y ella sabe también muy bien cuáles son las consecuencias, porque las diputaciones en este caso también entrarían a ejercitar competencias
competencias que originariamente son de los ayuntamientos. No ha habido un debate plural, no ha habido una voluntad de llegar a un consenso, a un acuerdo, de integrar todos los puntos de vista, sino lo que se ha hecho es aplicar el rodillo y aplicar al dictado de la Unión Europea, demonizando todas las políticas públicas, que han sido si me lo permiten ustedes, han sido el instrumento fundamental después de la Segunda Guerra Mundial para articular el Estado moderno en Europa y tratar de paliar las enormes desigualdades sociales que se producen. Pues en un contexto de crisis, en vez de invertir en más políticas públicas o en invertir en que el Estado, las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos tengan capacidad para influir en algo, en lo que es la privatización total de todos los aspectos de la vida política y, en nuestro punto de vista, una deriva totalitaria, lo que se hace es en el sentido contrario. Yo sé que en el debate que hoy estamos teniendo para intentar elevar este recurso van a primar más las cuestiones orgánicas en el Partido Popular, pueden primar más las cuestiones orgánicas, pero yo les pediría, para acabar mi único turno, les pediría a los concejales que muchos de ellos han entrado a gestionar directamente parcelas o áreas delegadas del Gobierno en esta legislatura, que saben lo difícil que es hacer política con el marco jurídico actual, y que evidentemente esta ley les va a influir a ellos directamente, a ustedes, a los 11 concejales del Partido Popular, les va a influir directamente en su labor cotidiana y diaria de Gobierno. Con lo cual, es una buena manera de reflexionar, de que intentar los pocos mecanismos que tenemos para que el Gobierno de España o el Congreso de los Diputados cambie su legislación actual o sus proyectos legislativos actuales, es hacer una reflexión serena y colectiva, como la que estamos haciendo hoy aquí, para hacer llegar el clamor de que estamos preocupados, porque hoy están gestionando ustedes las áreas delegadas de Gobierno, pero mañana pueden ser otras fuerzas políticas las que lleguen como ya pasó en anteriores legislaturas con el Partido Socialista u otras fuerzas que gobernaron en coalición con el Partido Socialista, de que ahora va a ser más complicado que nunca el hacer estas gestiones o esta política con visos de que sea una política útil para la mayoría social de este país. Por eso, desde la humildad de nuestro grupo municipal, desde Esquerra Unida del País Valencià, Izquierda Unida, les pedimos que voten a favor y vayamos, como ha dicho antes el señor Ortiz, debatiendo las cuestiones técnicas que puedan ir suscitándose, pero con la voluntad de sumar para que los ayuntamientos sigan siendo una institución, sigan siendo un ámbito de actuación donde se pueda defender todos los puntos de vista con efectividad. Muchas gracias. Muy bien, señor Vilar. Señor Sala. Excusar la presència del company Albert, que no ha pogut vindre. Bé, jo crec que avui, més que explicar la llei, que ja vam fer fa uns mesos, el donar uns arguments que podria ser per completar l'expedient, com ens ha demanat el senyor secretari. El que se demana és iniciar un tràmit per a fer un recurs contra aquesta llei, perquè sota l'argument de la racionalitat és un atac a l'administració local i autonòmica, i és per això que demanem a l'Ajuntament que forme part d'esta iniciativa. Una llei aquesta que sota aquesta racionalitat i sostenibilitat el que crea és una inseguretat, i per això fa que parlem a voltes d'indefensió, atenta contra la igualtat de tots i de totes, crea espanyols de primera i de segona. Continua sent ambigua perquè, tot i de dir que així va a solucionar-se el tema de sous, si mirem bé, els sous van a mantenir-se com estan, permet contratar personal de confiança com ara en un nombre prou elevat, i per tant l'única cosa són arguments per fer el que se vulgui contra aquesta llibertat de ciutadans. A més, no s'ha apostat per una administració possiblement més propera, com hauria pogut ser la comarcalització, se li augmenta el poder a les diputacions. Aleshores, l'ambigüitat continua, no és una llei sota el nom de racionalitat i sostenibilitat, que ningú sap ben bé què vol dir, permet això, permet que se facin edificis que no puguen ser prioritaris, però no s'atenga a qüestions que després van a afectar-nos més directament. Per tot això, i com jo crec que el que toca avui és demanar-los si han canviat d'opinió respecte a la seva opinió de fa 3 mesos,
i proposem que l'Ajuntament inici aquesta tramitació. Moltes gràcies. Molt bé, senyor Sala. Señor Ortiz. Bueno, efectivamente, como puede parecer repetitivo, la posición nuestra del Grupo Municipal Socialista era, lógicamente, intentar que el Pleno Municipal formara parte, o sea, el Ayuntamiento de San Joan de Alacant formara parte de los 1.160 municipios que como mínimo hacen falta para iniciar la tramitación de este expediente, para que no se modifiquen artículos que afectan a la autonomía y a la competencia municipal. Muy rápidamente, porque si no sería, como he dicho antes, repetitivo en algunas cuestiones. Es decir, hay aspectos que varían de la Ley 7 de 1985 en cuanto a la defensa de usuarios y consumidores, la participación en la gestión de la atención primaria de la salud, la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Además, establece que algunas de las cuestiones que hasta ahora venían siendo parte de los ayuntamientos, ahora se contempla la delegación, es decir, lo que de alguna manera eran atribuciones propias que tenían los ayuntamientos, ahora algunas cuestiones no serán propias, sino por delegación de las comunidades autónomas o de las diputaciones, depende del caso. Por ejemplo, en materia de salud, pues alguna cuestión que se veían propias pues también han sido modificadas. En materia de servicios sociales, que quizás sea una de las cuestiones que más puede notarse por parte de los ciudadanos, porque no hay que olvidar que cuando hacemos este planteamiento no queremos estar trasladando una cuestión de una lucha de competencia entre organismos o entes, en este caso, o estamentos de distintos niveles de la administración, sino que en el fondo lo que estamos trasladando es el problema que puede significar, y que estamos seguros, por desgracia, que en algunos aspectos va a significar para los ciudadanos. O sea, no es, cuando se plantea la iniciativa, no es tanto por el hecho competencial puro duro pelea entre administraciones, sino por la repercusión que llevan a los ciudadanos, ¿no? Como puede ser el tema de servicios sociales, la promoción, la reinserción social, que a partir del 31 de diciembre de 2015 serán asumidas ya en pleno por la Generalitat Valenciana. Es decir, por otro lado, hay cuestiones en materia, como hemos dicho antes, de inspección, en materia de salud, pero no solamente de salud primaria, sino en materia de inspección sanitaria en mataderos, en industrias alimentarias, en bebidas. Es decir, lo que de alguna manera se viene haciendo por parte de los ayuntamientos, en 6 meses ya pasarán a ser competencia de las comunidades autónomas. En materia educativa, por ejemplo, afecta a las EPAs, a la educación infantil, a los conservatorios, a los gabinetes psicopedagógicos. Es decir, hay una serie de actos, de trabajos o de áreas del Ayuntamiento de competencias municipales que desde hace bastantes años vienen asumiéndose como propias y que evidentemente con la nueva ley ya no son propias. Con lo cual eso significa que se van a generar seguramente algunas ambigüedades que van a poder, pues depende del ayuntamiento, depende de la diputación, depende de la comunidad autónoma, depende de la situación económica además de cada una de las partes, pues al final que se puede verse perjudicados son los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Por ejemplo, en esta materia, ¿no? En nuestro caso de San Joan no tenemos competencia en materia de transporte interurbano, pero la de más de 50.000 sí. También esas materias también van a ser quitadas las competencias propias del ayuntamiento, la OMIC. Es decir, si antes la ley decía que teníamos el ayuntamiento la competencia de defensa de los consumidores y usuarios, ahora ya no. Es decir, hay una serie de cuestiones que yo recuerdo, por ejemplo, en materia de servicios sociales. Hace muchos años los servicios sociales eran competencia de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos al final creaban equipos base que eran simplemente para atender al cliente, al vecino, en primera instancia, para hacer una pequeña valoración, y lo trasladaban a la consellería. Con el tiempo se veía que lógicamente era mucho más práctico, mucho más eficaz
para atender a los ciudadanos que el propio ayuntamiento, que era quien conocía, que tenía la capacidad de tener los datos y de conocer la situación real de esa familia o de esa persona, al final, ¿qué producía? Pues que al final se fueran firmando acuerdos con la Generalitat, convenios, programas, etcétera, 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 y al final los ayuntamientos, con el paso del tiempo, pues lógicamente han estado atendiendo y haciendo un buen trabajo en materia de servicios sociales y de exclusión social, con lo cual ahora sería volver otra vez al inicio, es decir, otra vez las comunidades autónomas se hacen cargo de la atención a los ciudadanos y nosotros en el ayuntamiento pues realmente lo recibiríais, se haría la ficha técnica o una pequeña evaluación y se trasladaría a la Generalitat. Es decir, al final el retroceso no es solamente el retroceso de competencias, sino el retroceso que va a significar para los ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque la ley antes decía claramente que una de las competencias del ayuntamiento, en el artículo 26 decía prestación de servicios sociales y ahora es algo así como analizar, vigilar, es decir, muchas ambigüedades que no van a quedar claro, pero además con un problema añadido, ¿no? Que es el problema económico, que al final cualquier competencia o cualquier trabajo tiene un problema económico. Sin entrar al debate del famoso Fondo de Cooperación Municipal que Zaplana hizo en su día, pero que nunca se ha puesto en práctica, además de la deuda de 30.000 millones que tiene la Generalitat Valenciana, con lo cual no sé cómo va a asumir todo esto, al margen de anuncios electoralistas de aumento de salarios para los funcionarios, etcétera, etcétera, que van a hacer ahora parece ser, pero al margen de eso es otro debate, es decir, realmente la Comunidad Valenciana es una situación que yo creo que la primera comunidad, lo primero que tenía que hacer la Comunidad Valenciana, bajo mi criterio, sería justamente ser una de las primeras de ponerse a la cabeza de estos procesos contra la autonomía local, al menos para que sirviera de debate de financiación también de la propia Comunidad Autónoma, porque además si se lee la ley, dice algo, que no sé si la Secretaría General, llegado el momento, tendría que valorar. Es decir, porque claro, hay ya cuestiones que ya, del aspecto municipal, que ya, para poder hacerla, y ya han pasado 3 meses prácticamente, tiene que existir la delegación de la Comunidad Autónoma. Si no, con los ayuntamientos hemos seguido haciendo lo mismo, sin que haya una delegación. Por otro lado, existe que en el caso de que el ayuntamiento quisiera hacerse cargo de eso, tendría que haber un expediente con una serie de informes, tanto de intervención como de secretaría, como del área técnica correspondiente, diciendo que están dispuestos a asumir las competencias y tal. Pero claro, a cambio de que la Generalitat, lógicamente, que es la que va a recibir los medios económicos, hagan las transferencias económicas a los ayuntamientos. Yo, el concejal de Hacienda lo tiene complicado, es decir, que le vengan los medios para poder atender algo que tendría que atender la Generalitat Valenciana y que lo vamos a atender nosotros, pero después de un expediente, o por bien por delegación de la propia comunidad autónoma, o bien porque el ayuntamiento solicita hacerse cargo de los servicios, claro, lógicamente a cambio de la contraprestación, porque si no es así, o sea, porque va a haber parte, nos tememos, que de los ingresos del Estado se van a reducir a los ayuntamientos todas aquellas cuestiones que signifiquen en materia de los temas que se han variado en competencia municipal. Con lo cual, para poder seguir recibiendo las mismas cantidades del Estado, porque hay cierta ambigüedad en cómo se va a aplicar eso, es decir, habrá que o pedir las competencias o que nos deleguen las competencias. En cualquier caso, ya han pasado casi 3 meses y seguramente ni se han pedido las competencias ni nos han delegado las competencias. Y cuando llegue el momento de recibir la parte económica, pues como el gobierno aplique a rajatabla, porque efectivamente hay algunos casos que se va a hacer progresivamente, pero otros casos ya no, es decir, pues obviamente vamos a encontrarnos con unos menores ingresos y una especie de limbo legal de quién tiene la competencia de atender o no. Mientras que vaya todo más o menos normal o con cierta normalidad, no pasará nada. El día que ocurra algo, que haya algún problema con algunos vecinos o con alguna situación concreta, evidentemente las competencias serán de quien diga la ley, ¿no? Y si alguien está haciendo algo que no le correspondería, la otra parte afectada diría que el ayuntamiento de turno estaba haciendo cuestiones que no eran de su competencia. Eso es la parte un poco más genérica, desde la preocupación, sin entrar a temas que, aunque yo creo que aquí lo que se plantea en esta iniciativa, con esto ya voy a acabar, es no tanto el hecho de que nos centráramos en nuestro propio municipio,
sino el hecho de que el municipio, pues con un talante de defensa de la autonomía local de manera genérica, como decía antes el compañero de Esquerra Unida, el tema de los municipios pequeños, pues se van a dar situaciones, teóricamente al menos, de que incluso temas de asfaltado o temas de arreglar una acera va a ser la Diputación que tenga que tomar la decisión en los municipios de menos de 1.000 habitantes. Entre 1.000 y 5.000 habrá otra serie de cuestiones. Es decir, al final tenemos la sensación o bien que no se va a aplicar la ley de una manera concreta en muchos casos, porque va a ser casi imposible hacerlo por la propia inercia del trabajo de las áreas en cuestión. Por otro lado, va a haber unos problemas claros y muchas veces de delimitar de quién es la competencia, pero sin embargo, lo que sí que se produce claramente es que con la modificación de la Ley 7 de 1985 se produce, pues, de manera clara que donde eran competencias propias del ayuntamiento dejan de serlo. Con lo cual, el principio de autonomía local, que en la propia Constitución, creo que el artículo 137 y 140, habla de esa autonomía local que se ve cuestionada por esta ley, que además es una ley que no se hizo con consenso. Eso son cosas que efectivamente no puede solamente servir o se puedan hacer dependiendo de las mayorías de los periodos legislativos, sino que son cuestiones que afectan a algo más que a una voluntad política por parte del grupo mayoritario y que afecta a esos consensos. Por eso a veces, y en esta vez sin que sirva de precedente, voy a dar razón al señor secretario, y no está mal aplicar los reglamentos, que al fin y al cabo, más que gazapos, lo que viene es a obligarnos a consensuar. Nada más. Muy bien, señor Ortiz. Señor Román. Sí, gracias, señor alcalde. Yo entiendo que cada grupo político con esta ley quiera o pretenda hoy arrimar el ascua a su sardina, pero quizás no hay mejor ascua que la propia ley, que prácticamente no han entrado a hablar sobre ella ni a debatir. Han vertido su opinión, pero incluso no han dicho los porqués de cada de sus opiniones. Quizás con la excepción del señor Ortiz, que ha profundizado un poco más y ha justificado un poco más su posición, pero he echado en falta, perdón, por parte del portavoz de Izquierda Unida y el portavoz del Bloc Compromís, pues eso, los motivos del por qué solicitar este pleno y de por qué traer este punto aquí a este debate. Dice el señor Vilar que la ley aleja de competencias para que la gente no pueda quejarse. Ha dicho eso, pero a continuación no ha dicho por qué, no ha puesto ejemplos. No es cierto, señor Vilar. Dice también que se habla de eliminar duplicidades, pero no queda nada claro. Lo ha dicho así, no queda nada claro. Claro que queda más que claro, valga la redundancia. Claro que lo dice la ley. La ley lo que pretende, que por eso se llama así, de sostenibilidad económica, y racionalización y sostenibilidad de la administración local, lo que pretende precisamente es que no se produzca lo que años atrás se han producido en municipios de toda España, esa duplicidad de competencias que ha salido perjudicada o perjudicando a los municipios, sobre todo en los aspectos económicos, porque eso es en lo que más profundiza esta ley, en regularizar sobre todo el tema económico, para que no pase, como digo, lo que ha venido pasando hasta hace poco. En mi opinión, yo creo que esta ley se podría decir incluso que llega tarde, porque esta ley, si tuviera 6 años más, a lo mejor la única persona que por aquel entonces en España veía brotes verdes y decía que estábamos en la Champions League en términos político-económicos, quizás con esta ley en la mano hace 6 años habría conseguido que efectivamente el resto de los españoles hubiesen visto esos brotes verdes y hubiesen visto cómo estábamos realmente en la Champions League. Fíjense que no lo veía ni siquiera su ministro de Economía por aquel entonces. Pero bien, habla también el señor Sala sobre los asesores, que regulariza esta ley también. Ya era hora que una ley, digo ley, no una normativa con menor carácter, una ley
regularice los sueldos de los políticos, cosa que ustedes no han traído a este debate, y regularice también el número de asesores para cada municipio conforme a su población. Bien, el Ayuntamiento de San Juan además ya está cumpliendo en lo que respecta a los sueldos de los políticos con todo lo que ya marca la ley, ¿no? Porque incluso dice que, si no recuerdo mal, que con una población de los 21 concejales del Pleno de San Juan, pues el máximo para poder cobrar con dedicación exclusiva serían 10. En este ayuntamiento ahora mismo pues somos 5 los que disponemos de una dedicación exclusiva, menos incluso que el pasado mandato. Y esta es una medida que se hizo hace ya 3 años por parte de este equipo de gobierno. En cuanto a asesores, lo mismo, también limita a 7 para una población como un municipio como el de San Juan, entre 20.000 y 50.000 habitantes. Señor Ortiz, lo que hacen las diputaciones o lo que hace esta ley como medida preventiva para aquellos pequeños municipios que los han citado también y deja al amparo de que pueda ser la Diputación quien ejecute o quien realice una serie de servicios que correspondería al municipio, pues es tan claro como decir que las diputaciones harán lo que podrían haber hecho los municipios, pero que quizás por temas económicos, por cuestiones económicas, no podrían hacerlo, pero lo hará la Diputación, lo pagará la Diputación y quien lo disfrutará al final, ¿quién es? Pues el propio municipio, con lo cual no veo ningún perjuicio ni ningún detrimento en este aspecto a la autonomía municipal. La ley deja 3 cosas bien claras en su comienzo. Por un lado, porque oyéndolos a ustedes parece que los municipios al final van a ser, pues no sé, un pleno el de San Juan con 21 concejales y que no vamos a poder tomar prácticamente ninguna opinión, ni ninguna decisión, ni ninguna medida, porque nos van a quitar aquí todas las competencias. Por eso decía que mejor ascua pues la propia ley para leerla y entenderla, no interpretarla, leerla y entenderla. Dice la propia ley en su comienzo, habla primero de las competencias propias de los municipios, que son unas cuantas. No me gustaría enumerar, pero creo que es conveniente, señor alcalde, para que no pensemos aquí que nos quedamos, sin autonomía municipal. Bien, el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias las siguientes: urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua, infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Los servicios sociales no se acaban en los ayuntamientos. Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios, tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, transporte colectivo urbano, información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, ferias, abastos, mercados, lonjas, comercio ambulante, protección de la salubridad pública, cementerios y actividades funerarias, promoción del deporte, instalaciones deportivas, promoción de la cultura y equipamientos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las competencias que tienen y seguirán con esta ley teniendo los municipios. Aparte de esas competencias, otras que van a ser delegables, es decir, será la propia autonomía quien delegará a instancias del municipio con unos informes y siempre, además, en beneficio del municipio, aportando una partida presupuestaria por parte del delegante, es decir, de la comunidad autónoma, para que el municipio pueda ejercer esas competencias que solicitará a las comunidades autónomas, dejando bien claro que nunca aumentará el gasto destinado a este servicio entre el de la comunidad autónoma y el del municipio. Es decir, si a una comunidad autónoma un servicio le cuesta X, esa delegación al municipio debe ser exactamente la misma. Estas competencias delegables son también unas cuantas que no hace falta, creo, que pase a valorar. Y, por último, también la ley no solo otorga esas competencias a los ayuntamientos, a los municipios, incluso las hace delegables, como digo, sino que además establece un apartado que dice que las entidades locales podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal.
faltaría más, faltaría más. Es decir, aquí no se le niega ninguna competencia al municipio, lo que sí que pretende la ley es que las cosas no se hicieran como se han hecho en tantos municipios de España, y creo que incluso el de San Juan hasta hace poco, como se estaban haciendo, sin apretarnos el cinturón, sin contener el gasto y sin hacer las cosas como se tenían que hacer. Gracias, señor alcalde. Muy bien. Para terminar el debate, yo comprendo los diferentes puntos de vista de cualquier partido político, en este caso los que aquí están representados. Lo que pasa es que también debemos dejar, porque hay experiencias que así lo aconsejan. Esta es una ley que acaba de salir, es una ley que tiene un periodo de aplicación, en unos casos de obligado cumplimiento, en diciembre del 2014 y en otros diciembre de 2015. Digamos, en sus aspectos más difíciles de encajar o más complicados. Hay problemas respecto al tema de servicios sociales, como ha dicho usted, o como han dicho todos. Hay situaciones de difícil encaje en el área de educación, y todo esto pues se irá puliendo en este periodo de adaptación que se ha dado al 2014-2015, porque yo no creo que nadie, ningún partido político cuando está gobernando, haga una ley en contra de nada. Las leyes se hacen para satisfacer una serie de necesidades, cubrirlas y aportar mejores y mayores soluciones a los problemas que en cada momento tienen planteados los ciudadanos. Entonces, el problema de la racionalización y la sostenibilidad de la administración local, pues es un problema que todos conocemos. La administración local tiene que hacer, en algunos aspectos, algunas reconversiones, y eso es lo que aborda la ley, y en otros aspectos, pues personalmente yo creo que se quedarán como está, porque creo que nadie puede discutir que es mucho más eficiente la atención de cualquier departamento de servicios sociales efectuada por un ayuntamiento que efectuada por otro organismo, sea el que sea. Y todo eso pues tendrán que ir entendiendo que las situaciones no se crean desde ayer ni desde hoy. Lo mismo que en arquitectura, ante un diseño a veces se impone la realidad física, lo ya construido, y hay que cambiar el diseño, pues aquí también se pone una realidad. Y hay una realidad, por ejemplo, en el aspecto que hemos hablado de servicios sociales, y es que la inmediatez que tiene un servicio social de cualquier municipio no la puede tener por muy cercana que pretenda estar una administración de ámbito más elevado como puede ser la autonómica. A partir de ahí, pues yo tengo plena confianza que esto se irá puliendo, y en los plazos que han dado para adaptación total de la ley se irán cambiando cosas, se irán variando situaciones que al final es un deseo y una esperanza, esa ley pues deje satisfechos, si no a todos, al menos a la inmensa mayoría. Bien, pues dicho lo cual, pasamos a votar. Solamente que no es lo mismo que España, España pesque en sus aguas. España pesque en sus aguas, a que Europa le tenga que dar permiso para que pueda pescar en sus aguas. Ese es el principio de autonomía local. Si Europa le da permiso y dinero, mucho mejor, que es lo que pasará con las comunidades autónomas. Sí. Diré unes paraules de rèplica. Arguments n'hi ha hagut, no han hagut exemples, però exemples n'hi ha molts. Del passat, ahí hi ha un pla confiança totalment de clientelisme que va fer dos edificis que no eren imprescindibles i estem sense el nou centre de salut, està sense la reforma Elías García Berlanga, està sense la reforma Los Romero. I cap al futur, per a què ens val una llei de sostenibilitat? I és que a més jo crec que ni saben què vol dir sostenibilitat, perquè si sostenibilitat vol dir 400.000 euros en un casal de la tercera edat, de la Setmana Santa, 150.000 en pólvora i llumetes de festa, 75.000 en una fundació Fernando Soria que van 4 gats però sí que aprofita per a col·locar gent sense passar per cap concurs o en un sistema igualitari. 40 milions d'euros en una depuradora
que no se li ha donat a funció que aportar aigua a la mar. És a dir, ja deien que aquesta llei, si no hi ha voluntat, la racionalitat s'haurà pogut fer perfectament amb les lleis que tenien. El que s'aporta, dius, si ja estaven menys gent de la que demana la llei, doncs possiblement la llei encara posa massa personal de confiança o massa sou, però sobretot que no se'ns diga, i ahir tenim un parc empresarial que també vol fer-se una despesa, ja està, de més de 80.000 euros o prou de 80.000 euros per a fer un projecte que se quedarà això en projecte, perquè no anirà més enllà, perquè no hi ha un pla de viabilitat per a que aquest parc empresarial se diga si funcionarà o no, perquè fins i tot anen a fer o està previst fer un carril bici per un lloc que tot el món que li ho comentes diu que no anirà ningú per ahí, perquè no és el lloc adequat, el lloc adequat era el carrer Sant Antoni. Aleshores, jo no sé quins arguments més fa falta posar. Sí que és cert que ja això s'havia votat fa 3 mesos i ja vostès van estar a favor d'aquesta llei, però bé, és dir, arguments se n'han donat i si volia exemples, doncs aquí n'he dit uns quants. Moltes gràcies. Vostè en esta intervenció ha seguit sense donar ningú exemple, només que és locals i és que a vostè li convé. No ha parlat de la llei, ha parlat de lo que a vostè li convé. A mi m'han dit exemples i jo he parlat d'exemples i els exemples com se veuen en esta localitat, que és el que ens afecta. Valen de poquet, perquè l'Ajuntament de Sant Joan és un ajuntament que complix en totes les coses. Ara veurà vostè com se farà un informe que diu que no complim el plan de sostenibilitat únicament perquè vam aplicar l'any passat els remanents de tesoreria, com farem este any, els remanents. Això és lo que, però per lo de més, tot el que vostè està dient, els proveïdors ho compliran, ho cobraran puntualment i no haurà cap problema respecte a la sostenibilitat econòmica. Per tant, no sé quins arguments són els que vostè esgrimix que siguin equiparables dins d'esta llei i que incluïsquen l'Ajuntament de Sant Joan. Fora, lògicament, de la qüestió política, que yo entenc. Señor Vilar. Muchas gracias, señor alcalde. Habíamos quedado solamente un turno, pero sí, cuestiones muy específicas, sobre todo a raíz entiendo, de lo que ha sido la intervención política del portavoz del Partido Popular. Se nos ha acusado a nosotros, de manera indirecta, a Esquerra Unida, de no haber dado ejemplos concretos en virtud de los cuales poder argumentar nuestra oposición a esta ley. Hombre, yo creo que se han dado dos vertientes. Por un lado, la cuestión procedimental de por qué queremos un recurso de estas características y, en un segundo momento, cuestiones generales, porque si tenemos que hacer una lectura detallada de la reforma de la ley y cómo quedaría la ley 785 después de la aplicación de la reforma tras su publicación, este pleno duraría probablemente 14 horas seguidas. Sí. Lo que tenemos que hacer es entrar en cuestiones concretas, generales, cómo va a afectar esta ley a los ayuntamientos. Yo solamente les voy a decir dos cuestiones que me parecen importantes, cuestiones políticas que a lo mejor a veces son complicadas de entender si no vamos a la letra pequeña. La distribución competencial que hace nuestra Constitución, partiendo de que hay solamente una potestad originaria, un poder originario único en un Estado autonómico, no es un Estado federal, ese poder único se distribuye a través de las tres administraciones que hay en el Estado, que es la Administración Central del Estado, las administraciones autonómicas y los ayuntamientos. Y esa potestad se puede volver a recentralizar. ¿Qué es lo que hace el Gobierno de España llevando un proyecto de ley al Congreso de los Diputados sin ningún consenso, cuando sabemos todos que los ayuntamientos no pueden hacer leyes? Con lo cual, el ámbito de decisión de las competencias que van a ejercer los ayuntamientos es un ámbito de decisión que no es este, sino es el Congreso de los Diputados y el Senado. Con lo cual, hay que tener en cuenta que en este caso, esas competencias que originariamente el Estado las organiza a través de las entidades municipales, pueden ser tuteladas a través de esos mecanismos que prevé la reforma, que ya está en vigor, pueden ser tuteladas por otras administraciones, quebrando el principio constitucional de autonomía municipal que reza el 140 de la Constitución española. Esa es una argumentación política que está encima de la mesa. Esos artículos suponen poner a las administraciones municipales, incluidas las diputaciones,
al dictado o bajo la tutela de otra administración, con lo cual hay administraciones de primera, que en este caso sería el Estado, y administraciones de segunda. Con lo cual, yo creo, señor Román, otra cosa es que se nos diga que no está de acuerdo con esta ley, pero esta ley aparece en el momento político que aparece, de una feroz ofensiva de recortes sociales y recortes políticos que tienen como consecuencia estas leyes. Yo antes he hecho referencia, para terminar, si me lo permiten, he hecho referencia al Tratado de Sostenibilidad de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros y a las administraciones que forman parte de los Estados miembros a tomar medidas duras en cuanto a recortes presupuestarios. Esta ley, que ya ha sido convalidada por el Gobierno por el Congreso de los Diputados el pasado 2012, recordarán, es una ley que ha pasado sin ningún conocimiento, no se le ha dado la publicidad, pero es una ley muy importante porque influye directamente también a nivel municipal. Esta ley, si me lo permiten, dice en el artículo 61 lo siguiente: el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de esta, y en todo caso previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder mediante Real Decreto a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Un ayuntamiento, mañana gana las elecciones Esquerra Unida en San Joan, y queremos destinar un remanente de crédito incumpliendo por encima ese objetivo, esa sacrosanta estabilidad presupuestaria, y la Administración del Estado puede disolver el ayuntamiento, con lo cual se nos está privando a las organizaciones de izquierdas a tomar medidas políticas o medidas económicas de izquierdas en el caso que hayamos ganado las elecciones. Yo les estoy poniendo ejemplos concretos para que vean del fondo político la gravedad de esta reforma, que, por cierto, señor Román, no me puede negar que se ha hecho sin ningún consenso. Estas leyes, al menos en épocas anteriores, se había hecho con el consenso al menos de las dos fuerzas mayoritarias del Congreso de los Diputados, porque son las fuerzas mayoritarias en la mayoría de los ayuntamientos. Pero en este caso, el Partido Popular solamente ha podido recoger, solamente de todos los grupos que componen el Congreso, el apoyo de los 5 diputados del PNV, con lo cual ya ahí vemos el consenso que habla el PP. Ese consenso se nos aplicará, hablaba el señor alcalde de un calendario de cumplimiento de la ley, pero ya iremos viendo en estos próximos años de las privatizaciones, de los despidos de trabajadores públicos, municipales, en fin, de la adaptación a esa legislación que nos impone esta Unión Europea ultracapitalista en la que estamos insertos ahora mismo, y que vamos a acabar sufriendo aquellas organizaciones que a lo mejor el día de mañana tengamos la obligación, porque así ha decidido la ciudadanía, de gestionar las diferentes áreas de gobernabilidad. Muchas gracias. Vamos a ver, para terminar, eso que ha dicho usted es incierto. Usted, porque gobierne un ayuntamiento y sea de cualquier color político, el Consejo de Ministros no va a disolver el ayuntamiento si cumple con las normas que tiene que cumplir. Es decir, porque usted aplique unos remanentes no le van a disolver, simplemente le van a obligar a que aporte un plan de viabilidad. Eso es así. O sea, cuando se toma la opción de disolver una entidad menor como es un ayuntamiento, es porque existen unos problemas que no hay forma humana de arreglarlos económicamente. Y entonces tiene que hacerse cargo el Estado a través de la Diputación, a través de lo que sea. Pero no porque usted aplique unos remanentes le van a disolver un ayuntamiento. Eso no es así. Muy bien, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien. Pues queda denegada la moción el punto queda denegado. Muy bien. No habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.